Hola, soy el profesor Alan y estás en el taller del bebedor. Este es un espacio donde platicamos de diferentes aspectos de las bebidas alcohólicas y hoy vamos a platicar de un asunto que está en las noticias, que es algo como muy actual, pero que tiene gran importancia para las bebidas alcohólicas a nivel mundial, aunque de primera mano parecerá que no tiene demasiado sentido, demasiada implicación. El tema es la importancia del grano ucraniano. Esto tiene que ver un poquito con esta restricción que pusieron países como Polonia, como Hungría, como Eslovaquia, como Bulgaria, como Rumania, al grano ucraniano. ¿No? Y ahí sí conviene hacer como la separación de dos fenómenos que están ocurriendo. El primero de ellos tiene que ver con simplemente el no dejar pasar el grano por las cuestiones económicas, ¿no? O sea, que sale mucho más barato producir el grano ucraniano, entonces tiene un menor valor y esto hace que compita de manera desleal con lo que se produce en Polonia, en Rumania, etcétera. Y por el otro lado está lo que pasó en Eslovaquia, que es todavía más grave. En Eslovaquia encontraron trigo contaminado con pesticidas, es decir, eh, es trigo que no cumple los requisitos de la Unión Europea para los productos del campo. Entonces, son dos situaciones bien diferentes. Aquí me detengo un momentito para hacer una aclaración. Aunque estamos hablando del asunto ucraniano, eso no quiere decir que vayamos a meternos a discutir cuestiones de geopolítica o relaciones internacionales. No, ese no es el objetivo de este canal. Si desean un análisis profundo sobre este tipo de temas, de lo que está pasando en Ucrania, bueno, pues ahí le recomendamos al doctor Jesús López Almejo, tu profe de RI, o lo encontraron en YouTube, o tu profe de RI 2.0, son los canales que él utiliza, y él sí hace análisis, digamos, más cargados hacia la geopolítica, ¿no? Aquí no hablamos de eso, aquí nada más nos interesa ver cómo estas medidas pueden afectar lo que tiene que ver con las bebidas alcohólicas a nivel mundial, ¿no? Entonces, bueno, habiendo dicho esto y esos dos escenarios dramáticos, digamos, en los cuales pues, se pone una restricción a comerciar con el grano ucraniano. La pregunta es por qué debería alarmarnos o por qué debería preocuparnos. Bueno, hay que entender que Ucrania es uno de los grandes productores y exportadores de alimento a nivel mundial. Nada más en términos de grano, no nos vamos a meter a discutir otras cosas, nada más en la cuestión de los granos, es el sexto productor de maíz, produce más o menos el 13% del maíz que se produce en todo el planeta. Es el séptimo productor del trigo, más o menos alrededor del 15% es lo que produce. En términos de la cebada, produce casi el 13% de la cebada mundial. Entonces, bueno, son tres granos que son importantes y en todos ellos está por arriba del 10% mundial. Además, no solamente tenemos que verlo como a nivel global, también de manera local, en términos europeos, Ucrania resulta ser muy importante, porque por ejemplo, la Unión Europea recibe mucha cebada de Ucrania, de hecho es el segundo proveedor de cebada para toda la Unión Europea y es el primer proveedor de sorgo. El sorgo no lo mencionamos hace ratito porque realmente a nivel internacional Ucrania no es tan importante en términos de producción de sorgo, se produce mucho más sorgo aquí en México. De hecho, Ucrania ni siquiera aparece entre los primeros 25 lugares, ni cerca está de los 10 primeros. Pero para la Unión Europea es muy importante porque es el principal proveedor de sorgo. Yo sé que el sorgo se utiliza principalmente para hacer harina, pero también nos interesa un poquito para la cuestión de las bebidas alcohólicas porque mucha de la cerveza sin alcohol se produce a partir del sorgo. Entonces no es un asunto menor tampoco. Pero bueno, centrémonos a los otros granos que son como más importantes en términos del peso que tiene Ucrania. Tenemos primero, por ejemplo, el maíz y la cebada,
pues sabemos que se puede producir ginebra con ellos. Entonces, si no se encuentra la manera de comercializar este tipo de granos, entonces posiblemente la ginebra modifique su precio o su disponibilidad. En el caso de los 3 granos, maíz, trigo y cebada, los 3 se pueden utilizar para producir whisky. Entonces también podría haberse afectado este producto. La cebada es lo que más preocupa en realidad, no solamente porque sea donde está mejor rankeada, digamos, Ucrania, no, porque hay mucho más de fondo. Si pensamos quiénes son los otros países que están en los primeros puestos de producción de cebada, es decir, Rusia, que es el primero, Alemania, que es el segundo, Francia, que es el tercero. Bueno, pues notamos un detalle. Rusia es el otro participante de esta guerra, entonces también, digamos, puede haber ciertas restricciones hacia su producción de cebada. Alemania tiene un problema, y es que si bien son el segundo productor de cebada a nivel mundial, dependen de los fertilizantes de Rusia. Entonces, con todo este ambiente de sanciones alrededor de los productos rusos, por lo que todos sabemos, evidentemente hay cierto temor que podría afectar también lo que tiene que ver con los productos que se obtienen a partir de la cebada, como la cerveza, ¿no? Y obviamente aquí en México pues también deberíamos preocuparnos, porque pues hay que recordar que la cerveza es el agroprocesado más importante para nuestro país. Entonces, realmente esto que está pasando con el grano ucraniano, no hay que dejarlo pasar tan fácil. Posiblemente sí genere una situación difícil en términos de los costos o disponibilidad de estas bebidas que estuvimos comentando. Esperemos que no ocurra, que efectivamente se encuentre la manera de que estos productos se muevan de manera rápida. No parece que sea en el corto tiempo. De hecho, las restricciones que están poniendo esos países que mencionamos vencen en junio, a finales de junio, y bueno, pues esperemos que esto pues ya se modifique, ¿no? con el pasar del tiempo. Bueno, si te gustó el video, si te gustó la explicación que dimos, dale like, te puedes suscribir ahí abajito en el canal para seguir oyendo videos con información de este tipo sobre las bebidas alcohólicas. Y si tienes alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, o quieres simplemente que platiquemos aquí en el canal de alguno de los temas vinculados a las bebidas alcohólicas, pues puedes dejárnoslo ahí en el comentario, como comentario, y bueno, pues en la medida de lo posible responderemos las inquietudes. Y bueno, pues solamente nos resta recordarte que bebas con moderación para que puedas seguir bebiendo.